Buenas noches, soy Ricardo Priego Pérez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y a continuación les voy a leer mi speech sobre la actividad, donde voy a platicarles sobre la alimentación en las culturas egipcias, hebrea, griega y romana, considerando sus reglas y protocolos, jerarquías sociales y las aplicaciones de la medicina y función social en el banquete. Para comenzar, es importante entender que hablar de la historia de la alimentación no es solo hablar de la comida, implica hablar de gastronomía, agricultura, ganadería, comercio, industria alimentaria y creatividad humana. La manera en que una sociedad come nos dice cómo se organiza, qué valores tiene y quiénes ocupan los espacios de poder. Comer siempre ha sido un acto cultural y social, no únicamente biológico. Desde la prehistoria, el ser humano se alimentaba de lo que encontraba en su entorno, consumiendo los alimentos crudos hasta el descubrimiento del fuego, que permitió la cocción y mejoró la digestión. Con el paso del neolítico, la agricultura y la ganadería y el sedentarismo transformaron completamente la alimentación y los llamados gustos culinarios. A partir de ahí, comer dejó de ser solo sobrevivir y comenzó a ser una expresión cultural. Entrando en civilizaciones antiguas, comenzamos con la civilización de Egipto, una de las primeras potencias económicas de la historia. Su alimentación estaba profundamente ligada al río Nilo, como pueden ver en la imagen, y a una estructura social muy jerarquizada. La mayoría de la población, conformada por campesinos, tenía una dieta sencilla basada en pan, cerveza, acompañada de cebollas, ajos, legumbres, verduras y pescado. La cebolla era un alimento a base de la dieta egipcia. En contraste, la corte del faraón accedía a grandes banquetes, especialmente durante celebraciones. En papiros del Imperio Nuevo se describen mesas llenas de panes, carnes frescas y secas, aves, pescados, variados, frutas, vino, cerveza, leche y miel. Estos banquetes no solo eran festines, sino una manifestación de poder y jerarquía social. El comportamiento frente a los alimentos también reforzaba el orden social. Comer ciertos animales estaba mal visto por razones religiosas, ya que algunos podían representar divinidades locales. Además, los egipcios desarrollaron importantes técnicas como la elaboración del pan, la cerveza, el uso de la levadura, la conservación por salmuera y secado, y el almacenamiento en ánforas con registro de fecha. Incluso engordaban cantos para obtener lo que hoy conocemos como foie gras. En segundo lugar encontramos la cultura hebrea, donde la alimentación estaba regulada por las leyes mosaicas que tenían un fuerte sentido religioso, social y sanitario. Los hebreos eran principalmente agricultores y ganaderos, cultivaban cereales como trigo, cebada y centeno, además de la vid, y consumían leche de cabra y oveja. Estas leyes establecieron una clara división entre alimentos puros e impuros. Se permitía el consumo de animales de pezuña hendida como el buey, el cordero o la cabra, y pescados que tuvieran escamas. Se prohibía el consumo del cerdo, camello, caballo, roedores y liebres. La carne de res solo se consumía en grandes celebraciones y bajo reglas muy específicas. Estas reglas ayudan a la descomposición de los alimentos para evitar enfermedades. La técnica de cocción más común era hervir los alimentos en grandes marmitas. Además, sobresalen prácticas de higiene como el lavado de manos antes de comer y el lavado de pies a los invitados importantes. El banquete, como la Pascua, reforzaba la identidad colectiva y la memoria de la comunidad. Continuando con la Grecia antigua, donde la alimentación estaba vinculada al equilibrio entre el cuerpo, la mente y la vida social, al estar rodeados por el mar, su dieta se basaba principalmente en pescados y mariscos, acompañados por aceite de oliva, vino, cereales y legumbres. Los griegos destacaron por el uso medicinal de los alimentos. Utilizaban tisanas, cataplasmas de col, hierbas aromáticas y vinagre con fismes curativos. Entonces, además, desarrollaron el arte culinario como una disciplina, con cocineros especializados que marcaron la historia de la gastronomía. Un elemento clave de esta cultura fue el symposium, un banquete griego que no solo era para comer, sino para convivir, dialogar, filosofar y socializar. Los invitados comían recostados, apoyados en el brazo izquierdo, utilizando la mano derecha, siguiendo las normas de educación muy claras. Aquí el banquete cumple una función social e intelectual más que una ostentación. Finalmente llegamos a Roma, donde el banquete alcanzó su máximo esplendor y extravagancia. Los romanos organizaban grandes cenas como múltiples platillos, espectáculos, vajillas lujosas y decoraciones florales, especialmente rosas. El banquete romano era una demostración de estatus, poder y civilización. La cocina romana incorporó ingredientes y técnicas de otras culturas, como el garum, una salsa fermentada de pescado que sustituía la sal y tenía algunos medicinales. Se consumían carnes como el lechón, el cabrito y el cordero, además de aves exóticas en los banquetes.
El uso de especias era abundante y costoso. Roma heredó de Grecia el concepto del ars migarica, el arte culinario, aunque los cocineros eran considerados socialmente inferiores. Aún así, la gastronomía se convirtió en un factor clave de la vida social romana. Podemos concluir estas culturas con que dependían no solo de las necesidades básicas de alimento, sino que también con las jerarquías sociales, economías y culturas de la alimentación de los distintos lugares. Dichas culturas permanecen incluso hoy en día para fomentar técnicas modernas de cocina. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias.